Y entonces, aquí comienza entonces el capítulo 6. Comenzamos estudiando funciones polinomiales y funciones racionales. Son dos tipos de funciones en particular, ¿listo? Son dos tipos de funciones particulares. ¿Por qué es importante estudiar funciones polinomiales o racionales? Bueno, resulta que las funciones polinomiales o polinómicas se comportan muy bien, es decir, no tienen problemas en su dominio, no tienen problemas en las operaciones que uno vaya a hacer con ellas, de tal manera que pues uno digamos que ya trabajando en la práctica como ingeniero, o bueno, uno trabajando en la práctica, pues uno siempre desearía trabajar con funciones polinómicas. Incluso, de hecho, muchas veces lo que uno hace es lo siguiente. Muchas veces, por ejemplo, uno tiene una función muy difícil, una función f, digamos, una función, pongámosle por aquí f, un segundo, yo consigo esta cosa. Uno puede, por ejemplo, tener una función f bastante complicada. A ver, ya se dio. Entonces, uno puede tener una función f bastante complicada, por ejemplo, y resulta que, bueno, no es fácil colocarla en el computador, no es fácil colocarla en programas de graficar, no es fácil trabajar con ella según lo que uno quiera hacer. Entonces, lo que uno hace a nivel de ingeniería, a nivel de práctica, es buscar una función polinomial P, digamos, que se acerque, que se asemeje a la función f con la que uno quiere trabajar. Eso lo puede hacer. Uno puede encontrar una función polinómica que se acerque a la función f con la que uno quiere o con la que uno tiene que trabajar, pero que es muy difícil. Esa función polinómica pues tiene todas las buenas características que les estoy diciendo de las funciones polinomiales. No tiene ningún problema en su dominio. De hecho, en cálculo uno dice que es continua, que es derivable. Bueno, todas esas buenas propiedades que tiene la función polinomial, pues entonces uno las va a trabajar así. ¿Listo? Eso es lo que uno hace usualmente. Uno sí puede encontrar una función polinomial que se acerque a la función que uno, con la que uno tiene que trabajar. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es básicamente la idea o es básicamente el por qué es importante estudiar bien estas funciones polinomiales. Y como les digo, es un ejemplo, digamos, particular de funciones polinómicas. ¿Listo? ¿Cómo es esto? Pues una función polinómica, una función polinomial es una función que tiene esta forma. A sub n, x a la n, más a sub n a la menos 1, x a la n menos 1, más y así sucesivamente hasta a sub 2x a la 2, más a sub 1x, más a sub 0, que es el término constante. Y entonces una función polinomial es una función que tiene esa forma de ahí. Siempre que pongamos una función de esa forma, pues es una función polinómica. Y de hecho ya hemos trabajado bastantes de estas funciones. ¿Listo? Los coeficientes a sub i, de hecho, pues se llaman así. Ese es el nombre original de ellos. Los elementos o los números a sub i se llaman coeficientes. ¿Listo? Coeficientes. Y la mayor potencia de n que aparece, esa mayor potencia de n que aparece, que en este caso es n, ¿cierto? La mayor potencia de ese número n. Entonces, n, en este caso, pongámosle así, f es polinomio de grado n, ¿listo? Esa mayor potencia de x que aparece, pues es el grado del polinomio. Entonces, en este caso es un polinomio de grado n, ¿listo? Entonces, esa mayor potencia x nos indica es el grado del polinomio. Los a sub i, como les dije, se llaman coeficientes. De hecho, algunas veces al coeficiente que acompaña a la mayor potencia de n, en este caso a sub n, se llama coeficiente principal. ¿Vale? El que acompaña a la mayor potencia de n, de la mayor potencia de x se llama coeficiente principal, y el a sub 0 se llama coeficiente constante. Esos son nombres que también están, casi no se usa, pero constante. Casi no se usa, pero bueno, en algún momento si los llegamos a nombrar, pues eso es. Coeficiente principal es el coeficiente que acompaña al x con la mayor potencia, y el coeficiente constante es el coeficiente que
no tiene X, básicamente. Y sería esa la situación. ¿Listo? Y bueno, eso es lo que uno sabe de polinomios. Como les decía, polinomios no tienen problemas de nada. Es decir, que el dominio de una función polinomial son todos los reales. Los polinomios no tienen problemas con absolutamente nada. ¿Listo? Podemos evaluar cualquier valor de X, sea positivo, sea negativo, cualquier valor de X que se me ocurra. Yo puedo hacer todas las operaciones que están aquí, puedo elevarlo a la n, luego multiplicarlo por a su n, puedo elevarlo a la n-1, multiplicarlo por a su n-1, y bueno, todas las operaciones, sumar y restar todo esto, y siempre me va a dar un resultado. ¿Listo? Entonces, yo puedo evaluar cualquier número ahí. Por eso el dominio de los polinomios son todos los números reales. Lo que es difícil de calcular en los polinomios es el rango. El rango no sabemos en general cuánto es ni cómo es el rango de un polinomio. ¿Listo? ¿Por qué? Ya les he comentado a ustedes que el rango siempre presenta inconvenientes, siempre presenta problemas, siempre hay un inconveniente para calcular el rango de una función. Y en particular de los polinomios porque pues dependiendo de cada polinomio cambia el rango pues muchísimo. Entonces, podemos tener un polinomio que tiene un cierto rango, podemos tener otro polinomio un poquito parecido, pero el rango ser totalmente distinto. Entonces, como cambia demasiado el rango, pues en general no hay una forma estándar de sacarlo. ¿Listo? Pero por supuesto que cada uno de esos polinomios pues genera una gráfica, ¿no? Cuando los colocamos, pues genera una gráfica. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, hay tres gráficas de polinomios. En este caso, nosotros tenemos, en la primera gráfica es un polinomio de grado 3, en la segunda gráfica es un polinomio de grado 4, y en la tercera gráfica es otro polinomio de grado 3. ¿Listo? Cuando uno estudia polinomios, quiero comentarles también, cuando uno estudia polinomios, hay unos punticos en particular que a uno le interesa. Voy a copiar esta gráfica para colocarla acá y mostrarles pues cuáles son los punticos que uno muchas veces está interesado. Entonces, miren que cuando uno tiene una función, una gráfica, una función polinomial, uno muchas veces está interesado en aquellos punticos de la gráfica que cortan al eje X. En este caso podría ser este, por ejemplo. En este caso acá, estos dos punticos. Y acá tenemos tres punticos que cortan al eje X. ¿Listo? Esos tres punticos que cortan al eje X, esos dos punticos acá, esos punticos acá, pues son realmente importantes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esos punticos donde la gráfica corta el eje X, esos punticos salen de resolver la ecuación P de X, donde P es el polinomio, ¿cierto? Este es P de X. Todo esto es P de X. P de X igual a 0, ¿vale? Entonces, si yo digo, encuentro los cortes con el eje X del polinomio P de X, entonces uno tiene que resolver esa ecuación. P de X igual a 0, resuelve esa ecuación y eso le da exactamente esos valorcitos donde la gráfica corta al eje X. ¿Listo? De hecho, esos valorcitos tienen un nombre propio. Tienen un nombre propio. Se llaman ceros o raíces del polinomio. Aquí está, miren. Aquí está la definición. ¿Listo? Entonces dice así, un valorcito C, un valorcito C es un cero o es una raíz, cualquiera de las dos maneras es correcta, es un cero o es una raíz de un polinomio P de X si se cumple que al evaluar ese polinomio en C me da como resultado 0, ¿vale? Esa es una raíz o un 0. Aquí le dicen 0, pero en algunos libros lo pueden encontrar como raíz y yo muchas veces pues digo raíz o digo 0 y bueno, cualquiera de las dos maneras es correcta, ¿listo? Una raíz o un 0 de un polinomio es un valorcito C, tal que al evaluar ese polinomio en ese puntico C, pues me da 0. En otras palabras, una raíz es una solución, una raíz de un polinomio, una raíz o un 0 de un polinomio, del polinomio P de X, es una solución de la ecuación P de X igual a 0. ¿Listo?
Entonces, en otras palabras es eso, una raíz de un polinomio, p de x, es una solución de la ecuación p de x igual a 0. ¿Listo? En otras palabras también, una raíz de un polinomio son exactamente esos punticos que yo les decía acá. Son exactamente los cortes que tiene la gráfica con el eje X. Entonces, esos punticos rojos que yo pinté aquí son las raíces del polinomio o son los ceros del polinomio o son las soluciones de la ecuación p de x igual a 0 o son los punticos c tal que p de c sea igual a 0, ¿vale? Entonces, todas maneras de interpretar eso, pues son posibles formas como ustedes pueden leer o hacer una lectura de esto. Entonces, repito, una raíz de un polinomio es una solución de la ecuación p de x igual a 0. ¿Por qué? Porque una raíz es un valorcito c tal que p evaluado en c me dé 0. O gráficamente, una raíz de un polinomio es el puntico donde corta la gráfica del polinomio al eje x. ¿Listo? Esa es la posible, pues, manera de visualizar eso de ahí. Así, por ejemplo, observen, nosotros podemos tener polinomios, pongamos aquí, no sé, un polinomio sencillito, ejemplo. Entonces pueden tener, por ejemplo, aquí sea p de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, observen que para este polinomio p de x igual a 5, a x cuadrado menos 5x más 6, si yo lo evalúo en 2, me da p evaluado en 2 sería 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6, ¿vale? 2 al cuadrado es 4, menos 5 por 2 es 10, más 6. 4 más 6, 10 menos 10, 0, ¿vale? En otras palabras, para ese polinomio p de x que yo puse ahí, el valorcito 2 es una raíz de ese polinomio. 2 es una raíz de p de x, ¿cierto? Del polinomio p de x. Asimismo, 3 también es una raíz. Si yo evalúo 3, me da 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. 3 al cuadrado es 9, menos 5 por 3 es 15 más 6. Entonces 9 más 6, 15 menos 15 es 0. Entonces vuelve y me da 0. Si evalúo 3 en ese polinomio, vuelve y me da 0 y por tanto yo puedo decir que 3 es otra raíz, ¿cierto? Es una raíz o un 0 del polinomio p de x. ¿Listo? Entonces, para ese polinomio p de x, pues yo ya he encontrado dos raíces, o por lo menos ya sabía cómo sacar dos raíces de ese polinomio. ¿Listo? Y así, pues, así sucesivamente. Por ejemplo, para este polinomio más grande de acá, ¿listo? Este polinomio más grande de acá, pues resulta que aquí demuestran en el libro que 2 es una raíz de ese polinomio. ¿Cómo demuestran? Pues evaluando el polinomio en 2 y viendo que exactamente ese resultado nos da 0. ¿Listo? Pero si lo evalúan en 3, miren que ya no da 0. P evaluado en 3 da como resultado 88 y entonces pueden concluir que 2 es una raíz del polinomio, mientras que 3 no es una raíz del polinomio. ¿Listo? 3 no es un 0 del polinomio, 2 sí es un 0 del polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación con polinomios. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda está ahí? Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? A explicar bien cómo es la cuestión de factorización de un polinomio. ¿Cómo se da eso de factorización? ¿Cómo es que va actuando esa parte de la factorización? ¿Listo? Hacia allá queremos ir. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando nosotros encontramos una raíz de un polinomio, nosotros podemos factorizar ese polinomio, de hecho. Nosotros podemos factorizar. En el ejemplo que teníamos, nosotros encontramos que este polinomio x al cuadrado menos 5x más 6 tenía a raíz 2 y a raíz 3, ¿cierto? Una raíz era 2 y otra raíz era 3. O sea que yo puedo factorizar este polinomio como x menos 2 por x menos 3, de hecho.
Yo puedo factorizar ese polinomio así. De esa manera, pues, puedo encontrar una factorización de ese polinomio. Y hacia allá queremos ir a explicar cómo sale esa factorización así, por qué sale esa manera de factorizar así. Y pues indicios de cómo lograr una factorización de este tipo. ¿Listo? Ahora bien, entonces, ¿qué haríamos así? ¿Qué es lo que voy a explicar ahora? Entonces, ¿cómo se hace la división de polinomios? Es una parte importante, pues, entender cómo se hace la división de polinomios para saber más o menos, para ir abriendo el camino hacia la factorización. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa cuando uno quiere dividir o cuando uno divide, qué es lo que hace? Entonces, dividimos, por ejemplo, estudiamos, por ejemplo, 33 dividido 5, supongamos. ¿Listo? Cuando uno hace la división entre 33 dividido 5, entonces uno, bueno, hagámosla común y corriente, entonces uno toma una cifra, dice, bueno, 5 en 3 no cabe, ¿cierto? Entonces tengo que tomar son las dos cifras. Entonces uno dice, ¿cuántas veces cabe 5 en 33? Entonces uno dice, cabe 6 veces, 6 por 5, 30 y me sobran 3. ¿Listo? Eso es lo que uno hace cuando intenta hacer una división, en este caso de 33 dividido 5. En este caso me está dando 6 y me sobran 3. ¿Listo? De hecho, pues eso tiene nombre propio. Ese numerito que me sobran, de hecho, se llama residuo. ¿Vale? Ese es el numerito que me sobra. Eso es lo que sobra, se llama residuo. Y el numerito que me da como resultado de la división, este de acá, se llama cociente. ¿Listo? Entonces, ese se llama cociente. De tal manera que uno lo que hace es que está expresando ese 33, lo expresa como la multiplicación entre 6 por 5, por 5, más 3, ¿vale? Uno está expresando ese 33 como la multiplicación entre 6 por 5 más 3, es decir, expresa 33 como la multiplicación entre el cociente por el número por el cual dividió, sumado el residuo. Y eso es lo que uno hace siempre. Si uno divide, por ejemplo, yo qué sé, 60, digamos, divide, no sé, 64 dividido 5 también. Listo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántas veces cabe 5 en 6? Cabe 1. Listo. Y uno pues aquí coloca el resultado. Esto debería ser, vamos a hacerlo rapidito, esto debería ser 12 y sobran 4. ¿Listo? Entonces uno expresa el 64 como 12 por 5 más lo que sobró, que es 4. ¿Listo? ¿Qué características tiene que ser ese residuo? ¿Qué características tiene que tener ese residuo? Lo que tiene que tener el residuo es que el residuo tiene que ser menor que el número por el cual dividió. Tiene que ser menor que el número por el que se dividió. ¿Vale? Esa es la característica que tiene que tener el residuo. El residuo, cuando hacemos una división, tiene que ser menor que el número por el cual se dividió. Si es mayor, pues resulta que uno la hizo mal, porque si es mayor, si uno coloca, por ejemplo, ¿cuántas veces cabe 5 en 64? Uno dice, no, pues caben 10 veces y me sobran 14, por ejemplo. Entonces, en este caso, el residuo es 14 y es mayor que el número por el cual está dividiendo, entonces está mal. Significa que 5 en 60 no caben 10 veces, sino que caben más veces, ¿no? Caben 12 veces en este caso como tal. ¿Listo? Caben 12 veces y me sobra 4 de residuo, 4. ¿Listo? Entonces lo mismo pasa con polinomios. Cuando uno quiere dividir dos polinomios, es exactamente la misma situación. Si uno tiene un polinomio p de x, digamos, y lo va a dividir por un polinomio, pongámosle g de x, es exactamente la misma situación. Uno obtiene como resultado un polinomio q de x y el residuo va a ser otro polinomio. Esa es la cuestión. La división es exactamente la misma idea. Cuando uno quiere dividir dos polinomios, en este caso estaríamos dividiendo p de x dividido g de x, ¿cierto? Esa sería la operación que estamos haciendo ahí.
obtenemos como resultado el cociente, que es Q de X, y el residuo, que es R de X. ¿Listo? ¿Qué características tiene que ser el residuo? Ya dijimos, el residuo tiene que ser menor que el número por el cual se dividió, ¿no? En este caso, como estamos hablando de polinomios, pues no podemos hablar del número como tal, sino que uno habla del grado. Entonces, para que una división esté bien hecha, el grado del residuo tiene que ser menor que el grado del polinomio por el cual se dividió, que fue g de x. ¿Listo? Esa sería la situación aquí. Eso sería lo equivalente a lo que decíamos del residuo en los números, que tenía que ser menor que el grado, y que tiene que ser menor que el número por el cual se dividió. Aquí entonces hablamos de grados. ¿Listo? ¿Cómo se hace la división de polinomios? La división de polinomios realmente es sencilla. Por aquí está. Ah, bueno, y me faltó comentar lo siguiente, ¿no? Que pues cuando hacemos una división de polinomios es para exactamente lo mismo que cuando hacemos la división normalita, ¿no? Es para expresar el polinomio p de x como la multiplicación entonces de el cociente por el polinomio por el cual se dividió más el residuo. Entonces p de x, justamente como lo estamos haciendo acá con los números, ¿no? P de X entonces será el producto entre Q de X, es el resultado, el cociente, por el polinomio por el cual se dividió, que fue G de X, más el residuo. ¿Qué tiene de especial a esto? Pues que si nosotros llegamos a que el residuo es cero, si llegásemos de alguna manera a que el residuo que estamos dividiendo, el residuo que sale entre la división de dos polinomios, si llegásemos a que el residuo es cero, pues entonces nosotros tendríamos que P de X es igual a Q de X por G de X. Que sería factorización, ¿no? Que sería que estamos factorizando el polinomio P de X en, en estos dos polinomios de acá. Entonces, como les decía, a la factorización es que queremos llegar, y pues en ese caso por eso es importante hablar de la división, porque si el residuo es cero, pues nosotros estamos factorizando el polinomio. ¿Listo? Si el residuo llegase a ser cero, pues factorizamos el polinomio como tal. ¿Cómo hacemos la división? Pues entonces, tomemos algún ejemplito de acá y hagamos la división. ¿Listo? Hagamos la división de acá. Tomemos un ejemplito ahí sencillo. Y recordemos, seguramente ustedes lo han visto alguna vez, seguramente algunos se acuerdan, seguramente algunos no se acuerdan. Entonces, miremos a ver cómo era la división entre dos polinomios. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar ese polinomio que está acá, f de x igual a este polinomio de grado 3 y g de x a este polinomio de grado 1. ¿Listo? Entonces, quería así. Entonces, voy a reorganizarlos un poquito, de tal manera pues que como mejor escrito, f de x va a ser entonces el polinomio, voy a colocar 4x a la 3 más 17x a la 2 más 8x menos 5. Esto ya sabemos es de grado 3, ¿cierto? De grado 3. Listo. Y tenemos también a el polinomio por el cual queremos dividir, que es g de x. A ver, g de x está aquí. Lo voy a organizar un poquito, simplemente como x más 3. Y este es de grado 1. ¿Listo? Esa es la situación. Y quiero hacer la división entonces entre el polinomio 4x a la 3 más 17x a la 2 más 8x menos 5, dividirlo entre el polinomio x más 3. ¿Cómo hago esta división? Pues palabras más, palabras menos. Pienso en qué debe ir aquí, qué debo poner en ese cuadrito rojo para que al multiplicar eso que yo ponga en el cuadrito rojo, multiplicarlo con x, me dé como resultado 4x a la 3. Esa es la situación, básicamente es eso. Pienso en qué poner dentro del cuadrito rojo para que al multiplicarlo con x me dé como resultado 4x a la 3. Y efectivamente, en este caso, yo debo poner es un 4x cuadrado. Miren que si yo pongo 4x cuadrado,
multiplicado con x me queda 4x a la 3. O sea que ese es el que me sirve, 4x cuadrado. Entonces voy a borrar el cuadrito rojo. Y entonces me quedo con el 4x cuadrado multiplicado con x, me queda 4x a la 3. Vengo al otro lado y pongo el opuesto a ese. Pongo menos 4x a la 3, ¿cierto? Entonces quedaría así. 4x cuadrado por x, 4x a la 3. Vengo al otro lado y pongo menos 4x a la 3. Sigo. 4x a la 2 por 3. 4x a la 2 por 3 me queda 12x a la 2. 4x a la 2 por 3 me queda 12x a la 2. Vengo al otro lado y pongo el negativo, menos 12x a la 2. Y sumo esto de aquí. Resulta que cuando sumo esto de acá, 4x a la 3 menos 4x a la 3 se cancelan, se anulan, esto da 0. Y me quedaría 17x a la 2 menos 12x a la 2, que me da como resultado 5x a la 2. ¿Vale? Bajo la siguiente cifra, más 8x, y vuelvo a hacer lo mismo. Pienso en qué debo poner en el cuadrito rojo, que al multiplicarlo con x me quede como resultado 5x cuadrado. Me quede como resultado el de acá, 5x cuadrado. Entonces, pienso qué debo poner en el cuadrito rojo. Lo que debo poner, por supuesto, es 5x, ¿no? 5x por x me queda 5x cuadrado. Entonces, ese es el que debo poner ahí. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Dije que me quedo, es el que tengo que poner ahí, 5x. Entonces, de nuevo, 5x por x me queda como resultado 5x cuadrado. Vengo acá y pongo el opuesto. 5x por 3x me queda como resultado 15x. 5x por 3x me queda como resultado 15x. Vengo acá y pongo el opuesto. Y sumo otra vez. Lo mismo hace rato. 5x menos 5x se cancelan, se anulan. Y me quedaría 8x menos 15x, me da como resultado menos 7x. Y bajo la siguiente cifra que es 5. Y vuelvo a hacer lo mismo. Pienso en qué número debo poner acá para que me dé como multiplicado con x me dé como resultado menos 7x. Pues debe ser menos 7, ¿no? Menos 7 por x, menos 7x. Efectivamente, menos 7 por x, menos 7x. Vengo acá y pongo el opuesto. Y menos 7 por 3 da menos 21. Menos 7 por 3 da menos 21. Vengo acá y pongo el opuesto, más 21. Y de nuevo observo que se cancelan estos dos. Y observo que entonces aquí me da 21 menos 5, me da 16. ¿Listo? Y ahí ya terminé. ¿Cómo sé cuándo terminé? Sé que ya terminé porque el grado del residuo, este que está aquí, es el residuo ya. Ese grado de ese residuo ese residuo es una constante, no quiere decir que tiene grado cero. Por tanto, es menor que el grado del polinomio por el cual estoy dividiendo. El grado del polinomio por el cual estoy dividiendo es de grado 1, ya habíamos dicho. Y en este caso, el grado del residuo es cero, porque es una constante nomás. Entonces, ya, ahí yo ya sé que terminé. Significa entonces que el polinomio original, 4x a la 3, más 17x cuadrado más 8x menos 5, yo lo puedo expresar, lo voy a expresar acá abajo, como la multiplicación entonces del cociente 4x a la 2 más 5x menos 7 por el polinomio por el cual dividí más el residuo que me dio 16. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que yo estoy tratando de hacer. Si el residuo me hubiese dado 0, si por alguna razón me hubiese dado 0 el residuo, significa que el polinomio original lo estoy factorizando, lo estoy expresando como el producto de otros dos polinomios, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es donde vamos a ir, a eso es que queremos llegar. Entonces, quedaría así. Observen que aquí está hecha la división y aquí está hecho. Entonces, el polinomio original lo están expresando como el producto en x más 3. Yo puse primero el otro, pues no importa, no hay problema. X más 3 que multiplica 4x al cuadrado más 5x menos 7. 4x al cuadrado más 5x menos 7, sí, más el residuo que es 16. ¿Listo? Entonces, ese es el algoritmo, esa es la manera de dividir. Eso se llama un algoritmo de la división. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplito, de pronto este de acá para que quede un poquito más claro, tal vez. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero hagamos este de acá. Quedaría entonces
Copiar acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Hay alguna duda? Listo. Entonces vamos a resolver este acá, ¿vale? Entonces voy a volver a escribir a f de x acá y a g de x por el polinomio con el cual voy a dividir acá. Entonces quedaría así. Entonces f de x sería menos x a la 4 más 2x más 3, ¿vale? Y g de x sería 3x cuadrado más x. F de x tiene grado 4, g de x tiene grado 2, ¿listo? Quiere decir que cuando haga la división, el residuo tiene que tener de grado 1 o grado 0. Grado 1 o grado 0. Ese va a ser el residuo. Entonces, ahora sí los voy a organizar para dividir. Entonces quedaría así. Menos x a la 4, ¿vale? Más 2x más 3. ¿Lo copié bien? A ver. Sí, lo copié bien. Ajá. Y lo voy a dividir por el polinomio 3x a la 2 más x. ¿Listo? Voy a dividirlo por el polinomio 3x a la 2 más x. ¿Por qué dejé este espacio acá? Resulta que cuando voy a hacer la división es conveniente completar el polinomio. Aquí, en el polinomio f, pasamos de grado 4, pasamos de x a la 4, pasamos a x con grado 1, con x elevado a la 1. Cuando voy a hacer la división, es conveniente colocar todas las potencias de x, ¿vale? Si no las colocamos, puede ser que nos perdamos, puede ser que nos equivocamos. Entonces, voy a colocarlas todas. ¿Qué me falta? Potencia 3, entonces coloco 0, x a la 3, la completo con 0, y me falta potencia 2, 0, x a la 2. De esa manera, entonces ya queda mi polinomio de grado 4 completo. Y en los coeficientes que no aparecen en el original, pues les pongo 0 y ya queda. Y ahora sí, hago la división de estos dos polinomios. Entonces quedaría así. Lo mismo hace rato. ¿Qué número debo colocar o qué debo colocar en el cuadrito para que al multiplicarlo con 3x cuadrado me dé como resultado menos x a la 4? ¿Listo? Entonces, para que al multiplicarlo con 3x cuadrado me dé como resultado x a la 4, debe ser algo que tenga x a la 2, ¿cierto? Porque x a la 2 por x a la 2 me queda como x a la 4. Entonces, tiene que ser algo con x a la 2. Y tiene que ser algo negativo para que al multiplicarlo con 3 me dé negativo, que es lo que tiene acá. Y tiene que ser, de hecho, un tercio para que al multiplicarlo con el 3 se cancele el 3 y me quede el menos únicamente, que es el que está acá. Entonces, el que debo poner ahí es menos un tercio de x a la 2. Menos un tercio de x a la 2 por 3x cuadrado me da como resultado menos x. ¿Vale? Voy a hacerlo por aquí, un ladito. Menos un tercio de x a la 2 por 3x a la 2 da como resultado, cancelo 3, me queda menos y x cuadrado por x cuadrado, x a la 4. Entonces, de nuevo, menos un tercio de x a la 3, perdón, menos un tercio de x a la 2 por 3x a la 2 da como resultado menos x a la 4. Vengo acá y pongo el positivo. Sigo, menos un tercio de x a la 2 por x me da menos un tercio de x a la 3. Vengo acá y pongo el positivo. Un tercio, el opuesto, de x a la 3. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hago? Sumo esto de aquí. Me doy cuenta de que x a la 4 menos x a la 4 se anulan, se cancelan. Y me quedaría 0x a la 3 más un tercio de x a la 3, que da como resultado un tercio de x a la 3. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Pues bajo la siguiente cifra. Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué número tengo que poner acá para que multiplicarlo con 3x cuadrado me dé como resultado un tercio de x a la 3? Entonces, tiene que tener a x, por supuesto, para que multiplicarlo con x cuadrado me dé x a la 3. Y para que multiplicarlo con 3 me dé un tercio, tiene que ser un noveno. Para que al cancelarlo, me quede simplemente un tercio. Entonces sería así, un noveno de x por 3x a la 2
me da 1/3 de x a la 3, vengo acá y pongo el opuesto. Y 1/9 de x por x me da 1/9 de x cuadrado, vengo acá y pongo el opuesto. Y sumo de nuevo esto. Aquí de nuevo me doy cuenta de que 1/3 de x a la 3 menos 1/3 de x a la 3 se cancela. Y me doy cuenta de que 0x a la 2 menos 1/9 de x a la 2 me queda menos 1/9 de x a la 2. ¿Listo? Y de nuevo bajo la siguiente cifra, más 2x. Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué número tengo que poner acá o qué expresión tengo que poner acá para que al multiplicarla con 3x a la 2 me dé como resultado menos 1/9 de x a la 3? De hecho, tiene que ser menos 1 sobre 27. Aquí lo estoy viendo un poquito rápido, hay operaciones que no estoy haciendo, pero tiene que ser menos 1 sobre 27. ¿Por qué? Porque, bueno, el x al lado ya lo tenemos, ¿no? El x al lado ya lo tenemos, entonces no necesitamos x ahora. Y el 1 sobre 27, porque 1 sobre 27 multiplicado por 3, simplifico, tercera de 3, 1 y tercera de 27, 9, ¿cierto? Y me da 1/9, que es justamente lo que quiero acá. O sea que el que me sirve es menos 1 sobre 27. Entonces, menos 1 sobre 27 por 3x a la 2 me da como resultado menos 1 sobre 27, menos 1 sobre 9 por x a la 2. Vengo acá y pongo el opuesto. Menos 1 sobre 27 por x da menos 1 sobre 27 x. Vengo acá y pongo el opuesto. Más 1 sobre 27 x. Y sumo otra vez esto. Me doy cuenta de nuevo que menos 1/9 de x cuadrado más 1/9 de x cuadrado se cancelan, se anulan, y me quedaría 2x más 1 sobre 27x. 2 más 1 sobre 27 es como, da como resultado 27, da 54, da 1, da 55, 27 avos. Entonces quedaría así, 55, 27 avos. Ahí lo hice un poquito rápido, pero simplemente fue para colocar la respuesta. Y bajo la siguiente cifra que es 3. ¿Listo? Y aquí yo ya terminé mi proceso de división. ¿Cómo yo ya sé que aquí termina? ¿Cómo yo ya sé que no debo continuar? Porque esta expresión de aquí que voy a señalar en verde, esa expresión que voy a señalar en verde, aquí, aquí esta. Esta expresión que voy a señalar en verde, esa expresión es el residuo. ¿Cómo sé que es el residuo? Porque ya tiene grado menor que el polinomio por el cual estoy dividiendo. El polinomio por el cual estoy dividiendo tiene grado 2, ¿vale? Y este residuo tiene grado 1. Significa que ya llegué al residuo. El residuo siempre tiene grado menor que el polinomio por el cual estoy dividiendo. Aquí salió un poquito más difícil de lo habitual por esos números racionales ahí, pero bueno, la operación es la misma. Y el truco aquí clave es que cuando al polinomio le hacen falta algunas expresiones con x, como en este caso que no tenía el x a la 3 y el x a la 2, entonces la clave es completarlo. ¿Listo? La clave es completarlo. Uno lo completa y con eso se facilita mucho el proceso de división o el algoritmo de la división. Esa es la clave ahí. Ahora bien, eso aquí está resuelto, miren, aquí está resuelto. Observen, si da así como dijimos. Ajá, sí. Da así como dijimos, entonces es correcto. Listo, entonces expresaron el polinomio que teníamos original, menos x a la 4 más 2x más 3, lo expresaron como el producto entre el polinomio por el cual estuvieron dividiendo, 3x cuadrado más x, por el cociente, es decir, el resultado, más el residuo. ¿Listo? Donde el residuo tiene grado 1 y el polinomio por el cual dividimos tiene grado 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, esa es la cuestión con la división de polinomios. Sin embargo, ese proceso de división pues es bastante complicado, es bastante difícil, bastante laborioso. Hay algunas veces que nosotros podemos hacer un proceso más rápido.
que es el de división sintética. ¿Listo? Pero ese proceso de división sintética solamente funciona cuando nosotros queremos dividir por polinomios de la forma x menos c, donde g de x, que es el polinomio por el cual estamos dividiendo, es de la forma x menos c, menos una constante. X menos una constante c. Si el polinomio es de esa forma, entonces nosotros podemos aplicar esta división sintética. ¿Listo? ¿Cómo la hacemos? Entonces, supongamos que nosotros queremos dividir, división sintética, pongamos. Entonces, supongamos que nosotros queremos dividir un polinomio, digamos p de x o f de x, no sé, digamos 3x cuadrado o 3x a la 3 más 5x cuadrado menos 7x más 2, digamos, y queremos dividirlo por un polinomio de la forma x menos, ya recuerden, esta es división de la forma x menos c, x menos 2, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos entonces esa división en división sintética? Para división sintética nosotros colocamos solamente los coeficientes. Solamente los coeficientes. Entonces extraigo la información de los coeficientes. El coeficiente x a la 3 es 3. El coeficiente x a la 2 es 5. El coeficiente de x es menos 7. Y el coeficiente constante es 2. ¿Listo? Y lo voy a dividir por división sintética con... Aquí yo utilizo este símbolo, pero aquí utilizan otro. A ver, ¿cuál utilizan acá? Más o menos parecido. Entonces, lo voy a hacer por división sintética. Voy a colocarlo aquí, mejor como lo necesita aquí. Aquí mejor es. ¿Listo? Ahí está. Y voy a dividir por x menos 2, ¿cierto? Entonces, como la división sintética se hace con expresiones de la forma x menos c menos la constante, y aquí ya está en esa forma x menos la constante, en este caso es 2, entonces yo coloco solamente el 2 aquí. Voy a dividirlo, es por 2, y ahí coloco 2. Ya entiendo por el proceso de división sintética que se refiere a dividir por x menos 2. Y entonces en la división sintética, seguramente muchos se acuerdan, uno lo que hace es bajar esta primera cifra tal cual, ¿cierto? Y luego multiplicar esta de acá con esta cifra de acá, multiplicar esas dos, 3 por 2, 6. Vengo y coloco esa multiplicación aquí, 3 por 2, 6. Y hago la operación pertinente entre estos dos. En este caso, 5 más 6 me da como resultado 11. 5 más 6, 11. ¿Listo? Y vuelvo a hacer este proceso. Ahora multiplico 2 por 11, me da como resultado 22. 2 por 11 me da como resultado 22. Y hago la operación entre estos dos. 22 menos 7 da como resultado 15. Otra vez, 2 por 15 da como resultado 30. ¿Vale? Y la operación entre estos dos, 30 más 2 me da como resultado 32. Y listo. Esa es la división sintética. Aquí ya está el proceso de división sintética. ¿Qué información me da la división sintética? Este último número que yo estoy colocando aquí, ese número corresponde al residuo. Este número es el residuo. ¿Listo? Ese número que me quedó ahí al final es el residuo. Y estos son los coeficientes del resultado o del cociente, que es lo mismo, del cociente o resultado. ¿Listo? Esos son los coeficientes del cociente o resultado. Esa sería entonces la situación. ¿Qué me está diciendo entonces esto? Me está diciendo entonces que cuando yo haga la división entre 3x a la 2 más 5x menos 7, perdón, x a la 3, no, era x a la 3. Y cuando yo haga la división entonces entre 3x a la 3 más 5x a la 2 menos 7x más 2, que cuando yo lo divida
por x menos 2 me va a dar como resultado estos coeficientes de acá. 3x a la 2 más 11x más 15 me va a dar como resultado y me va a dar como residuo ese 32. Entonces, después de todo este proceso me va a dar como residuo 32. Ese es el proceso de edición sintética. En otras palabras, yo voy a poder expresar mi polinomio 3x a la 3 más 5x a la 2 menos 7x más 2. Lo voy a poder expresar como el producto entre x menos 2 por 3x cuadrado más 11x más 15 sumado el residuo que es 32. ¿Listo? Esa es la situación. Observen que aquí han hecho pues un proceso de edición sintética. Vamos a hacerlo rápidamente también. Copiar aquí. Y vamos a ver cuánto nos da. ¿Listo? Entonces quedaría así. Entonces, recuerden, por división sintética yo extraigo son los coeficientes. Aquí entonces, coeficiente de x a la 3 es 2, coeficiente de x a la 2 es 4, coeficiente de x es menos 3 y coeficiente constante es 1. ¿Listo? Y voy a dividir esto por x menos 7. Es decir, que aquí pongo es solamente 7. Pongo solamente la constante 7. ¿Listo? La primera cifra la bajo tal cual, 2 aquí, lo bajo tal cual, y comienzo a operar. 7 por 2, 14. Entonces pongo aquí 14. Y hago la operación pertinente. 14 más 4 me da como resultado 18. 7 por 18, si sabemos, pues la hacemos. Si no sabemos, pues utilizamos calculadora. 7 por 18 sería como 126, tal vez. A ver, 7 por 18 serían 140 menos 14, 126. 7 por 18 es 126. ¿Listo? Y hacemos la operación. 126 menos 3 es 123. Y 7 por 123, o sea, si no sé cuánto es, 700 y algo. Vamos a verla acá. 7 por 123 da 861. Y hago la operación 861 más 1, 862. Y eso sería entonces, mi residuo es 862 y el cociente o resultado tiene estos coeficientes de acá, que sería entonces el polinomio 2x al cuadrado más 18x más 123. ¿Listo? Ese sería el resultado o cociente. Significa entonces que el polinomio original, 2x a la 3 más 4x a la 2 menos 3x más 1, yo lo puedo ver entonces como x menos 7 multiplicado por 2x cuadrado más 18x más 123 más 862. 862. Entonces, esa sería la manera de expresar ese polinomio. De nuevo decimos, el caso ideal sería que el cociente, el residuo fuese 0, ¿no? Para demostrar que uno puede, aquí está, que uno puede factorizar ese polinomio. ¿Listo? Ahora bien, ¿hay alguna manera de calcular rápidamente el residuo? Hay una manera de calcular rápidamente ese residuo. Resulta que si, por ejemplo, yo estoy dividiendo por x menos 7, miren, si yo estoy dividiendo por x menos 7, por eso puse aquí el 7, porque estoy haciendo la división por x menos 7, ¿listo? Entonces, si yo estoy dividiendo por x menos 7, hay una manera fácil de calcular el residuo, ¿listo? ¿Cómo lo calculo? Simplemente evaluando el polinomio original en x igual a 7. Reemplazando x por 7, yo calculo el residuo facilito. ¿Por qué? Porque si yo, digamos aquí, evaluando en x igual a 7 por acá, y acá también evalúo en x igual a 7, evaluando
en x igual a 7. Todo está la parte de la derecha también. Entonces, si evalúo en x igual a 7 a izquierda o derecha, ¿qué es lo que voy a obtener al final de cuentas? Lo que voy a obtener al final de cuentas es que en la parte izquierda me va a dar 2 por 7 a la 3, más 4 por 7 al cuadrado, menos 3 por 7, más 1. Lo evalué en x igual a 7. Pero en la parte derecha voy a obtener 7 menos 7, que multiplica a 2 por 7 al cuadrado, más 18 por 7, más 123, más 862. Entonces, evalué en x igual a 7 en la izquierda y en la derecha. ¿Listo? ¿Qué fue lo que obtuve ahí? Lo que obtuve fue que en la derecha obtuve 7 menos 7, que se hace 0. 7 menos 7 es 0. Y 0 multiplicado por todo este número que va a pintar morado, sigue dando 0. No sé cuánto dará ese número que está pintado en este momento en morado. Lo voy a cambiar a verde para que se vea más. No sé cuánto dará evaluar todo ese número en 7. No sé cuánto dará. Pero si yo lo multiplico por 0, que es lo primero que me da ahí, pues me da 0. Y lo único que me queda es el 862, que es el residuo. ¿Vale? O sea que si yo evalúo el polinomio original en 7, me está dando el residuo que va a tener esa operación al dividir el polinomio por el polinomio x menos 7. ¿Listo? En otras palabras, estaríamos hablando de lo que mencionan acá. Miren lo que mencionan aquí. Miren lo que dice aquí. Dice, teorema 6.1.1, teorema del residuo. Dice, dados el polinomio f de x y el número c, dados el polinomio f de x y el número c, el residuo que se obtiene al dividir el polinomio f de x por el polinomio x menos c está dado por la expresión, la función o el polinomio evaluado en c. ¿Vale? Bueno, copiémoslo acá. Este acá. Listo. Eso sí, aquí mejor. ¿Listo? Entonces, de nuevo. Dado el polinomio f de x y el número c, entonces el residuo que se obtiene al dividir el polinomio f de x por el polinomio g de x igual a x menos c es f evaluado en c. Justamente lo que acabamos de hacer aquí. Justamente lo que acabamos de hacer aquí. Ese polinomio lo evaluamos en el número, en este caso 7, y entonces obtengo el residuo de dividir el polinomio por x menos 7. Eso es lo que obtengo acá. De tal manera que esa es una manera, pues, fácil de ver si podemos factorizar o no un polinomio. Si nosotros queremos saber cuánto, si queremos saber que si un polinomio se puede factorizar, por de determinada manera, de la manera x menos una constante, entonces evaluamos el polinomio en esa constante y si es 0 es porque sí se va a poder factorizar. ¿Listo? Hacia allá vamos. Hacia allá vamos a explicar eso. ¿Listo? Entonces, así quedaría este asunto. Por lo pronto estamos aquí entonces, en que si queremos calcular el residuo, al dividir el polinomio por un polinomio de la forma x menos c, pues entonces evaluamos el polinomio original en c y eso nos da el valor del residuo. Aquí, por ejemplo, miren lo siguiente. Tenemos el polinomio. Aquí este no lo voy a hacer, simplemente lo voy a mencionar. Tenemos el polinomio x al cubo más 2x cuadrado menos x más 1. Y queremos saber cuál es el residuo de dividir ese polinomio por el polinomio x menos 2. ¿Cuál es el residuo que deja? Pues evaluamos el polinomio f de x cuando x vale 2 y de hecho vamos a obtener como resultado 15. Significa, aquí está, miren,
el polinomio evaluado en 2 tiene como resultado 15. Significa que cuando yo haga todo el proceso de división sintética o de división normalita, entre el polinomio original y x menos 2, en este caso, entonces voy a obtener un 15 en el residuo. ¿Listo? Esto, pues, ¿por qué me ayuda? Pues en el sentido de que si yo quiero factorizar un polinomio, si yo quiero lograr una factorización de un polinomio, y me interesa saber qué pasa con cierto número para saber si lo puedo factorizar con un factor del tipo x menos 2, pues entonces simplemente evalúo el 2 en el polinomio y si me da distinto de 0 significa que no lo puedo factorizar así. Significa que 2 no es una raíz del polinomio, significa entonces que debo buscar otro número que sí sea raíz. ¿Listo? Debo buscar otro número que sí sea raíz. Y efectivamente eso es lo que dice acá, miren. Aquí, por ejemplo, miren, por ejemplo, este otro polinomio es x a la 3 menos 4x cuadrado más 3x más 2. ¿Listo? Y otra vez van a estudiar qué pasa si yo divido ese polinomio por el polinomio x menos 2. ¿Qué pasa si yo divido ese polinomio por el polinomio x menos 2? Pues bueno, ellos primero evalúan el polinomio original en x igual a 2. Aquí está y les da como resultado 0. Significa entonces que el polinomio original dividido x menos 2 me va a dar como residuo 0. Significa entonces que voy a poder lograr una factorización del polinomio. Cuando yo haga todo ese proceso voy a poder establecer que el polinomio original yo lo puedo factorizar como x menos 2 por el otro polinomio que fue el del resultado que me dio al hacer la división. ¿Listo? Entonces sería algo así. Hagámoslo más o menos rapidito para que veamos cómo funciona esto bien. Para que quede claro. ¿Listo? A ver. Sería algo así. Sería algo así. Voy a copiar acá. Simplemente como para tener la guía, pero entonces sería algo así. ¿Listo? Entonces, consideremos este polinomio. Y entonces yo estoy pensando en factorizarlo o estoy pensando en que si x menos 2 es un factor, si lo puedo lograr factorizar así. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, mirar primero, pues, f evaluado en 2 y medido 0. Entonces yo ya sé que sí voy en el camino correcto. ¿Listo? Voy a hacer la división sintética. Aquí pues traigo solamente la información de los coeficientes. El coeficiente de x a la 3 es 1, el coeficiente de x a la 2 es menos 4, el coeficiente de x es 3, el coeficiente constante es 2. Y esto lo voy a dividir por x menos 2, ¿cierto? Entonces simplemente pongo acá es 2. Pongo acá el 2. Bajo el 1, 2 por 1, 2. Pongo aquí 2. Menos 4 más 2 es menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Pongo aquí menos 4. Menos 4 más 3. Menos 4 más 3 es menos 1. Menos 2 por menos 1 es menos 2. Y 2 menos 2, 0. ¿Listo? Entonces lo mismo de siempre. El que pinto en verde es el residuo. Y los otros numeritos son los coeficientes del cociente o del resultado. Esto corresponde a x a la 2 menos 2x menos 1. ¿Listo? Entonces significa que el polinomio original, f de x, yo lo puedo factorizar como x menos 2, ¿vale? X menos 2 por el otro polinomio que me dio, que es x cuadrado menos 2x menos 1. Y de esa manera he logrado una factorización de ese polinomio. ¿Qué quisiera uno? Pues lo que uno quisiera para seguir factorizando el polinomio, para seguir factorizando ese polinomio, es tomar este nuevo polinomio que surgió aquí, que lo voy a pintar en verde, tomar este polinomio y volver a aplicarle otra vez el algoritmo de la división, o bueno, esta división sintética, con otro número, con x menos algo, no sé quién es ese algo, y lograr a ver si puedo factorizarlo de nuevo. ¿Listo? Eso es lo que yo quisiera, lo que quisiera ahí. Miren que, por ejemplo, aquí lo han hecho. Aquí tienen el polinomio f de x igual a x a la 5, polinomio de grado 5, menos 2x a la 4 más x a la 3 menos 2x cuadrado menos 2x más 4. Y ese polinomio
ese polinomio f de x, lo factorizaron de toda esta forma que está aquí. Esa factorización es x menos 2, x menos 1, x más 1, incluso con números complejos. Miren, x menos raíz de 2i, x más raíz de 2i. Entonces, lo factorizaron con todos esos números, incluso hasta números complejos. ¿Listo? Entonces, pues claro, aquí ya se deduce que los ceros de ese polinomio o que las raíces de ese polinomio son 2, 1, menos 1, raíz de 2i y menos raíz de 2i. En otras palabras, ese polinomio en particular lo factorizaron como con números complejos y con números reales, ¿no? Tiene raíces números complejos y tiene raíces números reales, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que ese es lo máximo que uno puede, es decir, en otras palabras, voy a colocarlo más o menos así como ejemplo. Más o menos, esto no va a ser exacto, no va a ser toda la cuenta exacta, simplemente es para dar indicación de cómo es que está funcionando esto. Pero, en otras palabras, lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos un polinomio de grado 4, pongámosle x a la 4 por más 3x a la 3 más 2x a la 2 más 1, por ejemplo, ¿vale? Si nosotros tuviéramos este polinomio de grado 4, entonces, si nosotros lográsemos encontrar un polinomio de la forma x menos algo, de tal manera que lo pudiésemos factorizar, entonces ese polinomio quedaría escrito así, ¿no? Como x menos, pongámosle un número, simplemente es un ejemplo, ¿vale? No es el número exacto. X menos 2 por un polinomio de grado 3. Pongamos este polinomio de grado 3. Yo sé que esto no debe ser igual, pero simplemente como para darle indicación. Entonces, aquí pongamos x a la 3 más 2x a la 2 más x menos 2, por ejemplo, algo así. Entonces, si nosotros ese polinomio de grado 4 podemos factorizarlo, podemos hacer por división sintética, demostrar que tiene una raíz 2, entonces nosotros lo podemos expresar así, como x menos 2 por este otro polinomio de grado 3. Y para este otro polinomio de grado 3, yo vuelvo y hago el proceso. Vuelvo y lo expreso como x menos algo, pongámosle menos 1, por ejemplo, y ese polinomio de grado 3 en verde, yo lo puedo factorizar entonces como x menos 1 por x a la 2 más 3x menos 6, por ejemplo. Entonces, lo volví a factorizar, es decir, volví a expresar otra vez ese polinomio como un producto de dos polinomios de acá. Y me queda entonces un polinomio de grado 2 por x menos 1 por x menos 2. Y ese polinomio que me quedó de grado 2, vuelvo y le hago otra vez el mismo proceso. Vuelvo y otra vez lo intento factorizar. Entonces me quedaría x menos 2, x menos 1. Aquí sería x menos 3 y lo expreso como, por ejemplo, así. Y entonces, de esa manera yo he logrado factorizar completamente ese polinomio de grado 4. He logrado expresar ese polinomio de grado 4 como un producto de polinomios lineales. En este caso, x menos 2, x menos 1, x menos 3, x más 5. ¿Listo? Eso sería lo que se conoce como la factorización completa de un polinomio. Eso sería lo máximo que uno pudiese aspirar, lo que uno quisiera lograr siempre. Poder factorizar un polinomio así sería lo ideal. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son muchas. Empezando porque factorizar un polinomio es muy difícil, es muy complicado. Es muy complicado lograr factorizar un polinomio. No hay una manera general de hacerlo. No hay una manera general de hacerlo. No hay una forma que yo les diga, ustedes aquí ya encuentran todo y hacen esto y ya factorizó y listo. No. No hay una manera general de cómo factorizar un polinomio. ¿Listo? Lo otro, esos numeritos de aquí, estos numeritos que voy a pintar aquí pongámosle en naranja, estos numeritos de aquí, 2, 1, 3, menos 5 acá,
Esos numeritos, ¿quién me los da? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo los averiguo? Eso es lo más complicado. No hay una manera exacta, no hay una manera específica, no hay una manera general de uno averiguarse esos numeritos por quién es que va a por quién es que tiene que dividir para poder encontrar residuo cero y para poder encontrar las raíces. No hay una manera exacta de hacer eso, no hay una manera fácil de hacer eso, ¿listo? No hay una manera fácil de hacer eso. Lo único que podemos decir, miren que aquí están hablando de eso, miren lo que están diciendo. Y tienen un polinomio f de x, ¿vale? Si ustedes logran encontrar una raíz de ese polinomio o un cero de ese polinomio, entonces ustedes van a poder factorizar ese polinomio f de x como x menos c sub 1, que es la raíz de ese polinomio, la primera raíz, por otro polinomio que aquí le han puesto q sub 1 de x. ¿Listo? Es decir, justamente lo que hacíamos acá, ¿no? Ese polinomio original lo factorizan como x menos 2, en este caso puse menos 2, por otro polinomio, que aquí sería q sub 1 de x. Luego toman a q sub 1 y le hacen el mismo proceso. Vuelven y le hacen el mismo proceso y factorizan q sub 1 como, en este caso yo puse x1 menos el que sería q sub 2, ¿cierto? Otro polinomio que sería q sub 2. Y así siguen varias veces hasta el final, hasta que ya quede completamente factorizado. Es lo que están indicando aquí, miren, donde q sub 1 se le mermó un grado y bueno, ahí vuelven a factorizar q sub 1 lo vuelven y lo factorizan, x menos c2, la segunda raíz, y por q sub 2, justamente lo que les estoy diciendo. Y entonces obtienen una nueva factorización así de f de x. F de x es x menos c1, x menos c2 por q sub 2. Vuelven y toman q sub 2 y le hacen lo mismo y obtienen un q sub 3 y le hacen lo mismo a q sub 3 y obtienen un q sub 4 y siguen hasta que terminan y obtienen una factorización de este tipo que fue justamente la que pusimos en el ejemplo. X menos 2, x menos 1, x menos 3, x menos 5. Esta es la manera general. Factorizar un polinomio así sería lo ideal, lo que uno quisiera. Una factorización del tipo x menos c sub 1, x menos c sub 2, hasta x menos c sub n. ¿Listo? Eso sería lo ideal, lo que uno quisiera lograr. Entonces, lo ideal sería entonces esto, ¿no? Que uno lograra expresar f de x como, este es a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 2 x a la 2 más a sub 1 x más a sub 0. ¿Listo? Entonces lo ideal sería que uno pudiera expresar f de x como x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz, y multiplicado por x menos la raíz enésima por una constante por acá afuera. ¿Listo? Eso sería lo ideal. Y para eso hay un teorema que dice que efectivamente se puede factorizar así, que siempre se va a poder factorizar, que todo polinomio yo lo puedo factorizar de esa manera. Ese es el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra me dice, todo polinomio de grado n, todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, tiene exactamente n ceros, pero esos ceros incluyen números complejos. Eso es lo que me dice el teorema fundamental del álgebra. Miren que aquí dice, si f de x es un polinomio con coeficientes complejos y el grado de f es n, entonces existen complejos C sub 1, C sub 2 hasta C sub n que van a ser las raíces, de hecho que son las raíces, y una constante c. Estos C sub 1, C sub 2 hasta C sub n son las raíces, tales que ese polinomio f de x se puede factorizar justamente como estamos diciendo acá. Se puede factorizar como c menos, x menos c sub 1 por x menos c sub 2 por, y así sucesivamente hasta x menos c sub n, por la constante c que está afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos dice, todo polinomio de grado n se puede factorizar como la multiplicación de n términos. Aquí tenemos n términos, ¿listo? O mejor dicho,
todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. Todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. ¿Listo? Esa sería la mayor conclusión del teorema fundamental del álgebra. ¿Cuál es la dificultad? Que el teorema nunca nos dicen, aquí miren que nunca dicen quién son esos C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. Nunca nos mencionan, nunca nos dicen cómo los hallemos, nunca nos dicen dónde están. Y esa es la dificultad principal. Aunque el teorema dice que existen las raíces del polinomio, que un polinomio de grado n tiene n raíces, pues la verdad es que nunca nos dicen dónde encontrar esas raíces. Y por eso es que factorizar un polinomio es tan difícil, porque no hay un indicio, o mejor dicho, no hay muchos indicios que nos digan dónde puedo encontrar esas raíces C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. No hay muchos indicios, de hecho, no hay muchas formas de tratar de averiguar. ¿Listo? Pero eso es justamente lo que está pasando. Miren, por ejemplo, este polinomio de grado 5, ¿cierto? Lo factorizaron así. Quiere decir que para poderlo factorizar así, entonces, de alguna manera, quién sabe cómo, se les ocurrió que 2 era una raíz, o que 2 podría servir como raíz, hicieron el proceso de división sintética, vieron que el residuo era 0, entonces, ¿qué les servía? Entonces, factorizaron con x menos 2. Y les quedaba un polinomio grande q sub 1. Y ese q sub 1 le volvieron a aplicar división sintética con 1, ¿cierto? Con 1. Y volvieron a obtener 0 como residuo. Y les quedó un polinomio q sub 2. Y ese q sub 2 otra vez le hicieron el proceso y así. Pero repito, es muy difícil porque no hay una manera, no se sabe cómo calcular esos o cómo encontrar esas raíces. ¿Listo? No hay una manera exacta de cómo calcular o cómo encontrar esas raíces de los polinomios. De tal manera que factorizar un polinomio y dejarlo así como está acá, pues es muy difícil. De hecho, cuando uno pone algo así en el examen, cuando uno pone un examen y pone factoriza este polinomio completamente, pues es que uno ya sabe que las raíces va a poderlas encontrar facilitas. Si no se puede encontrar facilitas, entonces no sirve porque la verdad es que sería muy difícil poderlos encontrar, ¿listo? Sería muy difícil poderlas calcular. Entonces, uno ya sabe que tiene que haber una manera fácil o que tiene que sacarlas facilito para poder colocar un ejercicio así en el examen, ¿listo? Esa sería como la situación ahí, ¿de acuerdo? Pero entonces sí, eso es lo que uno quisiera, poder llegar a factorizar un polinomio así. Pero entonces ya sabemos, un polinomio de grado n, por el teorema fundamental de la álgebra, tiene exactamente n raíces. Esas raíces incluyen hasta números complejos. Aquí pueden ver raíz de 2i menos raíz de 2i. Esas raíces n incluyen hasta números complejos. ¿Listo? Pero todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, incluyendo raíces complejas. Algunas veces incluso, algunas veces puede ser que ustedes tengan un polinomio, voy a colocarlo por aquí, p de x, y que ustedes fueron a hacer la factorización de ese polinomio y vieron que ese polinomio usted lo podía factorizar así, por ejemplo, x menos 1, por ejemplo, con un x más 3 por acá, por ejemplo, con un x menos 2 por acá, y por acá volvió y se le repitió x menos 1, ¿vale? Supongamos que ustedes fueron a hacer la factorización y les dio así. Les dio x menos 1 por x más 3 por x menos 2 por x menos 1 otra vez. En ese caso, ustedes pueden escribir este polinomio así. X menos 1 al cuadrado por x más 3 por x menos 2. ¿Listo? Y entonces la raíz, esa raíz 1 se está repitiendo 2 veces. Se está repitiendo 2 veces. Significa, eso tiene un nombre propio, significa que el valorcito c igual a 1 es una raíz de multiplicidad, así le dicen, de multiplicidad 2, ¿vale? Entonces, si se repite así 2 veces, entonces es una raíz de multiplicidad 2. Puede ser de multiplicidad 3, por ejemplo. Entonces, ustedes tendrán, por ejemplo, algo así, x menos 2 por x más 3
por x menos 2 otra vez, por x más 7, por x menos 2 otra vez. Entonces, en ese caso, x menos 2, al hacer el proceso de factorización, se repitió 3 veces, ¿cierto? O sea que ustedes pueden escribir esto como x menos 2 al cubo por x más 3 por x más 7. ¿Listo? Y en este caso, entonces, c igual a 2 es una raíz de multiplicidad 3. ¿Listo? Incluso puede ser que ustedes cuando vayan a factorizarlo, pues, sea x menos c sub, pongámosle c sub 1 a la m por x menos c sub 2 por x menos c sub 3 por aquí otros ciertos números. ¿Listo? Y en este caso, cuando logra una factorización de esto, pues entonces diremos que c sub 1 es una raíz o es un cero de multiplicidad m, ¿cierto? De multiplicidad m. Multiplicidad m. En este caso diremos que 0 es una raíz de multiplicidad m, o que es un 0 de multiplicidad m. ¿Listo? Miren que aquí hay, por ejemplo, este polinomio de aquí tiene a 3 es una raíz de multiplicidad 2, menos 1 que está por aquí es una raíz de multiplicidad 3. Y miren que yo siempre les cambio los signos, ¿no? Para hablar de las raíces. Tengan cuidado con eso. Aquí yo estoy diciendo que 3 es una raíz de multiplicidad 2, que menos 1 es una raíz de multiplicidad 3. Acá incluso menos i es una raíz de multiplicidad 4. ¿Vale? Entonces siempre le cambio los signos. Aquí está, miren. C sub 1 es de multiplicidad 2, menos 1 es de multiplicidad 3. Aquí está. Menos i es de multiplicidad 4. ¿Listo? Entonces ahí están. Los otros son de multiplicidad 1 nomás. ¿De acuerdo? Los otros son de multiplicidad 1. ¿Por qué les cambio yo el signo cuando hablo de las raíces? Porque yo digo aquí la raíz es 3, porque hablo aquí la raíz es menos 1, porque hablo aquí la raíz es i, porque hablo aquí de que la raíz es menos i. ¿Por qué cambio el signo cuando hablo de las raíces? Pues básicamente por la forma en cómo uno calcula o cómo uno busca las raíces, ¿no? Dijimos que para un polinomio p de x, dijimos que ese polinomio tiene una raíz, o que c es una raíz de ese polinomio, es una raíz de ese polinomio, si yo puedo expresar a p como x menos c multiplicado por un q sub 1, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho hace rato. Para un polinomio p de x, yo digo que c es una raíz de ese polinomio, si p de x yo lo puedo expresar como x menos c por otro polinomio q sub 1 de x. Entonces uno siempre está colocando aquí x menos algo. Y la que es raíz es c. Por eso es que uno les cambia el signo. Porque entonces uno dice, c es una raíz si yo puedo factorizar ese polinomio como x menos c por otro polinomio q sub 1. ¿Listo? Cuando aparece, por ejemplo, un x más 2 aquí, por ejemplo, un x más 2, y yo digo que la raíz es menos 2, ¿cierto? Menos 2 es una raíz, claro, porque yo este x menos x más 2, yo lo puedo expresar como x menos menos 2, y ya me queda en la misma forma como estaba escrito acá arriba, ¿no? El c sería entonces este numerito aquí. Este de aquí sería el c que estamos hablando aquí. Entonces, en ese caso, c sería menos 2. Por eso es que cuando aparece x más 2, yo digo automáticamente que la raíz es menos 2. Aquí en el texto, cuando aparece, por ejemplo, x más 1, yo digo que la raíz automáticamente es menos 1, porque yo ese x más 1 lo puedo expresar como x menos menos 1. Y entonces, yo ya sé que la raíz es menos 1. O x más y, yo digo que la raíz es menos y, porque ese x más y yo lo puedo expresar como x menos menos y. ¿Listo? Esa es la razón de por qué se cambian de signo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen,
Vimos que, ¿cuál era la idea de factorizar polinomios? Vimos que la idea de factorizar polinomios es expresarlo así tal cual está aquí, ¿cierto? Como un producto de factores lineales, una constante al final, pero dijimos que lograr una factorización de polinomios es muy difícil, de hecho es muy complicado y repito, no hay una manera general de hacerlo. La próxima clase vamos a ver un indicio de cómo buscar esos valorcitos C sub 1, C sub 2, hasta C sub n, cómo buscarlos, porque hasta ahora no hemos dicho cómo buscarlos. Hemos dicho cómo se factoriza, hemos dicho cuál es el resultado de la factorización, hemos dicho que es una raíz, pero hasta ahora no hemos dicho cómo hacemos nosotros para ubicar, para hallar esa raíz. Aquí en el libro, pues hasta el momento, siempre los han dado, aquí en el libro hasta el momento siempre nos han dicho cuáles son, ¿cierto? De tal manera, pues que hasta aquí no nos han dado ningún indicio. Pero hay un teoremita que ayuda un poquito. No es que haga milagros el teorema, no es que nos diga exactamente cuáles son, pero hay un teoremita que ayuda un poquito, que es aquí en la sección 6.1.5. De hecho, aquí está, miren. Este teoremita, 6.1.5, ayuda un poquito a saber cuáles pueden ser esas raíces, cuáles pueden ser el C sub 1, cuáles pueden ser el C sub 2, y así sucesivamente hasta C sub n. Repito, dice cuáles pueden ser, no va a ser una tarea fácil, no es sencillo, listo. De hecho surgen muchos candidatos aquí y uno tiene que saber escoger o tiene que ir descartando uno por uno. Pero entonces, eso ya lo vemos en la próxima clase. Ya miramos a ver cuáles son los que pueden servir. Y pues eso es lo único que uno, o lo máximo que uno puede decir de polinomios. Dar una indicación de cómo puede encontrar esas raíces, pero no más que eso. ¿Listo? De ahí para allá, muy difícil, muy complicado, incluso hasta imposible poder resolver más de eso. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? No. Bueno, entonces la próxima clase terminamos de ver este tema. Como les digo, simplemente una indicación. Miramos como algunos ejemplitos, miramos como la parte de polinomios racionales y continuamos. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, pues ya dejamos hasta aquí. Ya nos veremos el viernes, hora normal. Y no se olviden, más tardecito, mirar la nota del parcial, más tardecito, tal vez después de las 5. Y si no en el CIA, esperar a que yo les envíe un correo electrónico entonces con las notas para que las tengan a mano, ¿vale? Bueno, muchachos, hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, bro. Bueno, muchachos, nos vemos entonces, que estén bien.